Avivamiento antes del arrebatamiento. Algunos predicadores defienden la idea de que habrá un gran avivamiento antes de que la Iglesia sea arrebatada. ¿Es eso bíblico? Iglesiocentrismo. Un error importante de esas personas es que adolecen de una distorsión de discernimiento, porque analizan todo con una visión iglesiocéntrica. Es decir, ponen a la Iglesia en el centro de todo, en vez de tener en mente que todo el contexto bíblico nos dice que Jesús es ese centro. Pensar que la escatología gira en torno a la Iglesia es un error garrafal, ya que el Señor Jesucristo es el principio y el fin, quien sostiene todo con el poder de su palabra y por quién y para quién fueron hechas todas las cosas. Todo en la Biblia apunta a Jesucristo porque solo Él es el Redentor. Si lo ponemos en el centro, entenderemos mejor lo de la predicación del Evangelio hasta el fin y el tema del avivamiento o no previo al arrebatamiento. Cuando alguien se desvía de esa perspectiva, se equivoca en discernimiento. El tema del supuesto avivamiento antes del arrebatamiento entra en este caso y a seguir veremos por qué. Un condicionante que no existe. Los que predican que habrá un avivamiento antes del arrebatamiento de la Iglesia, se basan en varios textos fuera de contexto, sin considerar el tiempo para el cual se dijeron ciertas cosas. El versículo en el cual más se apoyan, es el 14, de Mateo 24, que dice, «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Apoyados en una mala interpretación de ese pasaje, deducen que la Iglesia no será arrebatada hasta que no ocurra un avivamiento mundial, aunque eso no esté siquiera insinuado en ningún texto o contexto. En realidad, este pasaje no condiciona el arrebatamiento a que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Solo dice que será predicado, sin especificar por quién o cuándo. Para los que no lo hayan visto, en este canal hay un vídeo que se llama Mateo 24 el gran error sobre el arrebatamiento. Si bien a la Iglesia se le dio la comisión de predicar el Evangelio a toda criatura, no hay ningún lugar en la Biblia que diga que esa comisión fue en exclusiva y para siempre. Esa orden fue dada por el Señor Jesús a la Iglesia, pero cuando la Iglesia sea retirada de la tierra, esa comisión queda terminada para la Iglesia. Lo veremos en detalle más adelante. Distintos predicadores del Evangelio. En cifras redondas, durante 2000 años reinó la muerte, como explica Pablo en Romanos 5:14. A partir de Moisés y hasta el sacrificio del Cordero, reinó la ley, que fue el ayo que condujo a Cristo, mostrando que nadie era capaz de cumplirla. Desde Génesis, Dios en persona empezó a hablar de un Redentor que vendría y fue preparando el camino. De ahí surgieron personas que creyeron en la promesa, siendo el mayor exponente Abraham, conocido luego como el padre de todos los que, por fe en el Cordero Redentor, son salvos. Entre el sacrificio de la cruz y el día de hoy, se le dio a la Iglesia la comisión de predicar el Evangelio. A partir de ahí, ya no son unos profetas los que anuncian que vendrá un Mesías, cómo y con qué función, sino que es la Iglesia diciendo que el Redentor vino y pagó por los pecados del mundo y que todo el que creyera, sería salvo por fe. En estos últimos días de diciembre de 2023, estamos a las puertas de que la Iglesia sea arrebatada, por lo tanto, no pueda seguir predicando el Evangelio. Pero, si leemos Apocalipsis, veremos que durante la gran tribulación habrá personas que se convertirán y otras que predicarán. Veamos esto en detalle. Los 144.000. En Apocalipsis 7:4 leemos que en ese tiempo de la angustia de Jacob, o 70ª semana de Daniel, que es lo mismo que la gran tribulación, el Señor sellará a 144.000 varones judíos, que nunca han tenido relaciones con mujeres y que andarán con el Cordero. Si bien la Biblia no nos lo dice abiertamente, la suposición que parece ser la más razonable es que predicarán el Evangelio al pueblo judío, puesto que son varones judíos. Acordémonos que Pablo dice en Romanos 11 que, cuando sea alcanzada la plenitud de los gentiles que serán salvos, entonces Israel será salvo. Eso nos lleva a pensar que, una vez arrebatada la Iglesia, el Señor Jesús sellará a 144.000 varones judíos que les predicarán a los israelitas, mostrándoles que Jesús es el Mesías prometido, ya que la mayoría de los israelitas no aceptan que los gentiles les hablen del Mesías Jesús de Nazaret. Por los eventos descritos, se puede deducir que ellos predicarán al inicio de la gran tribulación. En el capítulo 14 vemos que esos 144.000 varones están ante el trono. Pudiera ser que su misión se completa en la primera mitad de la semana, puesto que en Apocalipsis 12 vemos que Dios protege a Israel en el desierto en la segunda mitad. Por lo tanto, tenemos ahí a uno de los colectivos que predicarán el Evangelio durante la gran tribulación, una vez retirada la Iglesia de la tierra. 2 testigos. En Apocalipsis 11 el Señor nos revela que habrá 2 testigos, que predicarán el Evangelio durante la primera mitad de la gran tribulación. Ahí también leemos que tendrán mucho poder y que atormentarán a los moradores de la tierra. Por eso, la humanidad se alegrará cuando sean muertos por el anticristo. Luego, tras 3 días muertos, serán resucitados y arrebatados al cielo ante la vista de todo el mundo y la humanidad sentirá temor. La Biblia no da detalles, pero debido a que ellos manifiestan poder y que la palabra dice que el reino de Dios es poder, sería comprensible pensar que ellos están manifestando el reino de Dios por medio de señales poderosas, puesto que en ese tiempo el anticristo estará tratando de marcar a toda la humanidad para que adore a la imagen de la bestia anticristo.
Por lo tanto, será importante mostrar a las personas el poder del reino de Dios, por encima del reino del inicuo. Ya sabemos que los que se conviertan en ese tiempo serán salvos por elegir a Cristo, pero pagarán con sus vidas por hacerlo, negándose a recibir la marca. Es decir, esos dos testigos son otro colectivo que predicará el Evangelio, en ese tiempo en el que la Iglesia no estará presente. Los ángeles. En Apocalipsis 14, tras hablar de los 144.000, se pasa a hablar de 3 ángeles que predican a todos los moradores de la tierra que estén vivos entonces. Pero ya no es el Evangelio que predica la Iglesia, que es el de la salvación por fe. Tampoco es lo que predican los 144.000, que probablemente es para abrir los ojos a los judíos sobre quién es el Mesías. En este caso es un evangelio que insta a la humanidad a adorar solo al Creador y prepara a los que estén vivos para su manifestación inminente. En Apocalipsis 14, 6-13 se nos habla del tipo de evangelio que predicarán. Su mensaje también está dirigido a que se salve el mayor número posible de personas, pero ya no por fe, sino por obediencia y temor de Dios. Se avisa a la humanidad que la hora del juicio ha llegado y que deben darle gloria al Creador. Luego anuncian que Babilonia ha caído, y por lo tanto, la gente debe entender que no pueden confiar en las mentiras de ese sistema. El tercer ángel avisa que el que recibe la marca de la bestia, beberá del cáliz de la ira de Dios y será atormentado para siempre. Siguientes eventos. A partir de aquí la tierra es segada y se separa el trigo de la cizaña. La cizaña es enviada al lagar de la ira del Cordero. Luego vemos que las copas de la ira son vertidas sobre la tierra y Babilonia es devastada para siempre. Aun en el tiempo de las copas podemos ver que hay posibilidad de arrepentirse, porque Juan dice en Apocalipsis 16, 10-11, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. En el versículo 21 leemos, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Es decir, todavía hay posibilidad de convertirse y adorar a Dios, ganando la vida eterna, aunque eso cueste la vida, pero las personas deciden no hacerlo. Llega el fin. El capítulo 19 de Apocalipsis nos relata el final de los dolores de parto de la gran tribulación, cuando el Cordero baja a la tierra físicamente, acompañado de su esposa vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. En ese momento salen las vírgenes a recibir el cortejo. Esas vírgenes son las que están descritas en Mateo 25. Ese momento de la llegada del cortejo es profetizada en Joel 2-16, cuando el profeta invoca a los esposos para que vengan. En ese momento se da el banquete descrito en Apocalipsis 19. A partir de ese momento, empieza el reino milenial del Cordero, que, junto a su esposa, reinará por 1000 años en la tierra, antes de la última confrontación y el trono del juicio final, cuando se dará el inicio de su reino eterno. La predicación del Evangelio hasta el fin. Volviendo a la profecía de Mateo 24-14, vemos que el Evangelio ha sido y será predicado desde que el ser humano pecó, hasta el día en el que el Señor vuelva a pisar la tierra. Pero eso no significa que la Iglesia sea la única que predica el Evangelio, puesto que el plan de redención del hombre, del cual el Señor Jesús es el centro, abarca desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22. Cuando todos estos colectivos hagan su parte y prediquen el Evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin, es decir, el día descrito en Zacarías 14, cuando el Señor Jesús pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y todo ojo lo verá. Entonces, cuando el Señor Jesús reine, toda la tierra será llena de su gloria y todos lo conocerán. ¿Y el avivamiento? La Biblia no habla de lo que comúnmente se conoce en el medio evangélico como avivamiento. En Hechos 2 se nos describe cómo fue derramado el Espíritu Santo para habitar en la Iglesia y darle poder para ser testigo de Cristo, entre otras cosas. Si bien el Espíritu Santo ha estado despertando grupos de personas a lo largo de la historia en distintos países, y eso se ha conocido como avivamiento, en realidad eso ni siquiera está profetizado en la Biblia. Cuando se habla del final de los tiempos, no se dice nada absolutamente de ningún avivamiento. De hecho, todo lo que se dice es justo lo contrario. Veamos 2 ejemplos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 2 Timoteo 3:1-5. En 2 Tesalonicenses 2:9-12, hablando del imperio del anticristo, Pablo nos dice que su advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por lo tanto, por estos y más textos,
podemos entender que no habrá ninguna oleada de arrepentimiento colectivo por parte de la humanidad antes de que la Iglesia sea arrebatada. La realidad también nos muestra que la sociedad tiene cada vez menos sentido de la responsabilidad y, por ello, carece de noción de pecado o temor de Dios. En este canal hablamos bastante de ello. Conclusión. Por todo ello, infelizmente, todo apunta a que no habrá ningún avivamiento como condición previa al arrebatamiento de la Iglesia y que los que predican así, en realidad cometen un error de discernimiento importante. La condición para que la Iglesia sea arrebatada, según Pablo, es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Muchos se convertirán de todo pueblo, tribu y nación durante la gran tribulación. Probablemente eso será fruto también de la predicación de la Iglesia, porque muchos se acordarán de lo que les ha sido predicado. Entender esto es una cuestión de quitarse las gafas del iglesiocentrismo y pasar a considerar todo desde la perspectiva de que, solo el Señor Jesús es el centro de toda la obra redentora, porque todo fue hecho por Él, y para Él, y solamente Él dio su vida para redención del hombre. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos a difundirlo, compartiéndolo con tus contactos y dándole like. Suscríbete a nuestro canal de Telegram para recibir noticias diarias relacionadas con el fin de los tiempos y reflexiones para edificación de la fe.